Pocas zonas existen hoy en día dentro de la región de Murcia con un paisaje tan espectacular como el Valle de Ricote. El río Segura como hilo conductor y razón de su ser y de su vida. Abarán nos aparece como cabecera de todo el valle, estandarte y prólogo de todo un encanto que se encierra bajo la sombra de tantas palmeras y bajo el olor a azahar en unas huertas regadas con las aguas de un río y con el sudor de unas gentes que, durante generaciones, han dejado en esta tierra su impronta, laboriosidad y esfuerzo de sol a sol. El río Segura ha sido y sigue siendo el mejor testigo de todo lo que en este pueblo ha ocurrido durante siglos. Momentos tan gloriosos como la puesta en marcha en los primeros años del siglo XX del motor Resurrección, impulsando el agua de este río, dio vida a todo un campo hasta entonces seco y que se convirtió en base de nuestra riqueza. Siempre se ha distinguido en Abarán la huerta regada por las acequias y norias en la irregular orografía de la Vega del Segura, de aquellas otras tierras más altas de secano situadas fuera del valle que se conocían y se conocen como el campo. Las palabras campo y huerta definían los cultivos de secano y regadío respectivamente en nuestra localidad. Elevar y transportar las aguas para regar las tierras del campo suponía un doble reto, tecnológico y económico, para cualquier iniciativa. Había que salvar una altura de casi 150 metros y llevar las aguas mediante canales de varios kilómetros de longitud. Es en la segunda década del siglo XX cuando se aborda el proyecto de dimensiones nunca imaginadas hasta ese momento, consistente en sacar las aguas del valle y poner en regadío los campos de secano de las tierras altas de Abarán. Un proyecto colosal, no solo a nivel local o regional, sino que fue la obra más importante a nivel nacional que se realizó por aquel entonces. Se instaló en Abarán la elevación más alta de España y de la provincia de Murcia hasta la llegada del trasvase. Una gran tubería de hierro, la cual aún puede verse y que estuvo en funcionamiento hasta el año 2005, escalaría una montaña para arrojar 50 litros por segundo a 135 metros de altura manométrica. Una obra grandiosa e impensable para aquella época. Se construyó una tubería de acero alemán transportada en tren hasta la estación de Blanca, pues en España no existía la tecnología para llevar a cabo este proyecto. La comunidad de regantes llamada Motor Resurrección, en la margen izquierda del Segura, que en 1917 consigue elevar el agua de la cola de la acequia principal de Abarán a 133 metros y medio de altura, ya fuera del valle, a las tierras del campo de Abarán y Blanca, parajes de Casa Alcántara, Olla del Campo, Barranco Molax, Vergeles, etc. Esta elevación es pionera en su tiempo por la altura a la que se eleva el agua y por las perspectivas de futuro que abre para la Vega Alta en muchísimos sentidos. Hasta entonces, solo algunos aparatos de tipo noria o aceña elevaba algo más las aguas para abarcar un nuevo escalón cultivable. Los promotores de esta magna obra, paradójicamente, no fueron agricultores a título principal, como ahora diríamos, ni comerciantes exportadores de frutas. Uno era médico, don Jesús Templado Sánchez, y otro procurador, don Isidoro Gómez, cuyos medios de vida no estaban precisamente en la agricultura. Dos visionarios, como les llamaban sus amigos, que fueron capaces de transformar sensiblemente la economía de un pueblo. El ingeniero don Diego Templado Martínez diseñó y dirigió una obra que sigue funcionando en nuestros días. Una obra de dimensiones fuera de lo común en la época que se construyó. Este señor contó con la ayuda de la empresa instaladora Brandau, que aceptó el reto desde el primer momento, embarcándose en toda una aventura. Pero, ¿cómo fue todo esto posible?, nos podríamos preguntar. Don Jesús Templado Sánchez fue el principal impulsor gracias a su perseverancia para la puesta en funcionamiento del motor Resurrección o del campo. Lo que motivó a este médico a llevar a cabo este proyecto fue precisamente el poseer unos terrenos en Olla del Campo, tierras a las que quiso dotar de agua para la práctica de la agricultura.
En aquellos momentos su principal prioridad para estas tierras era el poder conseguir agua para que fuesen productivas, por lo que excavó un pozo subterráneo en busca de tan ansiado bien. Todos los conocidos le hacían chanzas ventajistas preguntando día a día cuántos litros de agua sacaba del pozo, sabiendo que no había encontrado ni una gota. Jesús Templado determinó que tendría agua, aunque la tuviese que traer del río, comenzando a dar los pasos necesarios para hacer realidad lo que muchos en aquel tiempo consideraron una quimera. Para ello encargó a su sobrino, Diego Templado Martínez, el proyecto de un motor de elevación de agua que daría servicio a sus tierras y a 6.000 taullas más que se convertirían así en terrenos de regadío donde antes solo había secano. Formó una comunidad entre los distintos propietarios de dichos terrenos en el que se efectuó un prorrateo según las taullas que poseía cada uno, con el que establecer la aportación que se debía realizar para poner en marcha el motor. La entidad, que se denomina Comunidad de Regantes Resurrección, se constituyó el 2 de febrero de 1912 con 154 socios, que acordaron poner en común unos caudales de agua y unos intereses económicos, en forma de aportaciones dinerarias, para invertir esos fondos en la construcción de un sistema de elevación mecánica de aguas de la acequia principal de Abarán a la zona de la Hoya del Campo, y otras de un sistema de distribución de dichas aguas en forma de sifones, canales, tuberías, etc. El agua procedía de una concesión de 200 litros por segundo hecha por el heredamiento de la acequia a unos señores que la aportaron a la entidad Motor Resurrección para el riego de 6.000 taullas. Inicialmente fue considerada de agua separada de la tierra y el capital social se consideró representado por acciones o taullas. El denominado heredamiento de las aguas de la acequia principal de Abarán subsiste gracias a que las tierras que son regadas por las comunidades de regantes Motor Resurrección y Grupo 1485 del Campo de Abarán asumen prácticamente la totalidad del mantenimiento económico y material de estos regadíos tradicionales. Bases acordadas bajo las cuales se constituye la sociedad o comunidad de regantes denominada Resurrección. Se constituye la comunidad de regantes denominada Resurrección con el objeto de elevar totalmente o en parte las aguas sobrantes de la acequia de Abarán y regar el campo de este pueblo llamado Llano de Zurdo, Casa de Alcántara, Venta de la Maraña, Barranco Molax y la extensión de la Hoya del Campo comprendida en el perímetro que circunscribe la Asomada, Casa de Burras, Venta de Belona y Casa de Mérida, y cuanto se encuentre a un nivel igual o inferior a los lugares mencionados. Solo podrán pertenecer a esta comunidad los individuos que posean fincas en el término de Abarán y zona regable, o aquellos que, no poseyéndolas, se inscriban por cierto número de taullas, que es la unidad de medida, con la esperanza de adquirirlas algún día en las mencionadas término y zonas. Los miembros que integran la comunidad se dividen en fundadores y ordinarios. Si en las norias la altura alcanzada estaba limitada por la envergadura del artefacto, en las máquinas esta limitación venía determinada por la resistencia de los materiales empleados en su construcción, incluida la tubería de impulsión, y por encontrar una fuente de energía adecuada y asequible económicamente. La instalación elevadora de la máquina de vapor, acoplada a una bomba, era capaz de elevar un caudal continuo a cierta altura inalcanzable para los artefactos hasta entonces conocidos, lo cual marca una nueva época en el desarrollo agrícola de Abarán. Ahora bien, la elevación a gran escala se producirá en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del XX, con los motores de elevación de agua, de gas pobre, gasoil y eléctricos, que pueden elevar más agua y a mayor altura. Hay que tener en cuenta que la fuente de energía no podía ser eléctrica, ya que el salto de agua del Menjú, donde se abastecían Cieza y Abarán, no era suficiente para mover los motores proyectados. Tendrían que recurrir a motores de gas pobre, para lo que se necesitaba como combustible carbón de Ponferrada, cuyo transporte hasta la sala de máquinas suponía un elevado coste para su rentabilidad. De cualquier forma, el reto tecnológico fue abordado y superado.
La posibilidad de poner en regadío 6.000 nuevas taullas llegó a crear problemas de diversa índole, destacando en primer lugar el problema socioeconómico. Había más tierras que brazos para cultivarlos. Tal vez sea esta la razón del desarrollo del caserío de la Olla del Campo, con el establecimiento de nuevos colonos de las cercanas poblaciones. En Abarán, durante 600 años, solo se regaban 60 hectáreas en el valle, mientras que con el motor Resurrección, en 60 años se transformarán 600 hectáreas, alejadas del valle, en regadío. La puesta en marcha del denominado motor Resurrección o del campo supuso la creación de 6.000 taullas de regadío donde antes solo había 1.500. Este suceso hace que el pueblo de Abarán se divida en un principio entre simpatizantes y detractores de Jesús templado, ya que algunos propietarios de tierras de regadío opinaban que dicho aumento bajaría el valor de sus terrenos, cosa que no ocurrió. En 1917 se hicieron las primeras pruebas, superando la oposición de las fuertes asociaciones de regantes de aguas abajo, Huerta de Murcia y Jurado Privativo de Aguas de Orihuela. También tendríamos que recordar aquella famosa frase del alcalde de Abarán, en el paso de la Rambla del Moro, ante los que venían a embargar los motores: de la entrada respondo yo, de la salida no. O la del ministro don Indalencio Prieto en 1933 ante la obra: me descubro ante una obra de titanes. Manifiestan su papel innovador y la importancia de elevar a tanta altura. Tras diversos problemas con la administración del Estado para obtener la concesión de los nuevos regadíos, la instalación se puso en marcha. Pronto, los directivos de la comunidad de regantes comprobaron que no había suficientes peticiones de agua para hacer rentable la empresa iniciada. Una empresa que no tenía más afán de lucro que el derivado de la plusvalía de las tierras en su transformación de secano en regadío. La sociedad entró en crisis y durante unos años apenas sí tuvo actividad. La causa fundamental hay que buscarla, como se ha dicho anteriormente, en la falta de mano de obra. Había más tierras en regadío que brazos para cultivarlas. La crisis se resolvió con la llegada de dos familias, Aranaga y Gorostiza, los bilbaínos, como se les conoce en Abarán, que adquirieron importantes extensiones de terreno, y la afluencia de familias de obreros que se instalaron en la Olla del Campo, dando lugar a la pedanía actual. Desde mediados de 1927 hasta junio de 1960, la comunidad estuvo administrada por Riegos Aranaga y Gorostiza Sociedad Anónima, en virtud de escritura de cesión y reconocimiento de derechos otorgada en 21 de junio de 1927, solventándose de esta manera en gran medida los acuciantes problemas económicos. Don Manuel Aranaga y don Vicente Gorostiza se dieron cuenta de la inminente quiebra de un proyecto tan hermoso y pensaron que ellos podrían conducirlo a buen fin. Aquellos caballeros vizcaínos no eran agricultores de profesión, tampoco les guiaba una ambición de ganancias fáciles. Únicamente les impulsaba el deseo de emprender una obra de tal necesidad y su gran amor al campo, empleando en ello todo su esfuerzo y voluntad. Traspasada la empresa a una iniciativa privada, pronto pudieron observarse los resultados positivos, pues todos los propietarios se vieron beneficiados por el riego de sus fincas, así como la consiguiente revalorización de sus tierras. El 22 de junio de 1960, la entidad fue sometida a intervención por la Comisaría de Aguas y obligada a dar riego con el agua elevada por su instalación y distribuida por sus elementos de distribución, pagados exclusivamente por sus socios con proporción a sus acciones, a otros señores propietarios de tierras dentro de los planos de la zona regable, pero que carecían de acciones, muchos de ellos por haberlas vendido y otros por no haberlas adquirido jamás. Las aguas del Segura salían por primera vez del valle para discurrir y fertilizar el campo de Abarán. 6.000 taullas se podrían poner en producción, incidiendo de un modo importante en la economía de un pueblo que no llegaba a 10.000 habitantes. Las frutas de Abarán eran ya apreciadas en los mercados nacionales, exquisitas frutas que exportan a las Castillas y hasta la corte en buenas recuas. Los cultivos variaron en las tierras del motor Resurrección como en las demás explotaciones agrícolas.
Los limoneros y naranjos dejaron paso a las frutas, albaricoqueros, ciruelos, melocotoneros y lo que ello supuso para Abarán con su industria conservera. Y más tarde apareció la uva de mesa para la exportación, cambio motivado por el agotamiento de las tierras para un determinado cultivo, por una helada de los años 50 que afectó gravemente a los cítricos y sobre todo por la mejora de los medios de transporte tanto en rapidez como en acondicionamiento frigorífico. El sistema económico, basado en la exportación de frutas en fresco, ha tenido un gran aliado en el desarrollo tecnológico que ha sido el impulsor constante a lo largo del siglo XX. Una exportación que ha sido para Abarán la principal fuente de riqueza y que fue implantado y desarrollado por aquella generación que vivió la instalación del motor del campo. A todos esos emprendedores que culminaron esta gran obra de la Comunidad de Regantes Resurrección, les dedicamos el presente trabajo, nuestro más sincero afecto y todo nuestro reconocimiento más profundo.